Dragon Ball Daima es clave, gente, ya saben, es clave para el momento en el que estamos de Dragon Ball, que no sabemos si va a volver Dragon Ball Super, cuándo lo va a hacer. Volvió el manga hace poco y bueno, como saben, estamos ante el último capítulo de Dragon Ball Daima que sale este viernes y mañana va a ser un directo hablando, teorizando cómo va a ser el final, que también voy a hablar de eso un poquito en este vídeo, ¿no? Pero están invitados al directo de esa misma noche, ¿no? Para teorizar el final de Daima, de cómo van a hacer con el tema del canon y qué va a pasar con Dragon Ball Super, así que nada. Y bueno, y el viernes obviamente cuando salga el capítulo vamos a analizar un vídeo con mis primeras impresiones, saco mi opinión del final, si fue bueno, fue malo, tal, qué tan redondo es Daima, y un directo de la noche hablando con ustedes del final, de si les gustó o no les gustó, así que nada, suscríbanse. Pero bueno, a lo que vinieron, Dragon Ball Daima es clave y veremos el final de Daima y ahí sabremos qué va a pasar con Dragon Ball en general, porque yo hice una encuesta de hecho preguntándoles qué les parecía el tema del canon, si era demasiado importante para ustedes, no lo era y tal. Entonces, por cierto, contenido anime, super copy tiene F. Acá está la encuesta, no tiene tantos votos, pero bueno. Puse, con todo este revuelo de Daima sobre el canon de Dragon Ball, ¿qué tanta importancia le dan al canon, a las series y la serie en general al anime, no? Y bueno, el 48% puso, si la serie es buena, no le importa. Hay poquitos votos, hay como 130 votos, 138 votos. Me da igual un 17%, no les importa un 10%. Y si además no es canon, me autoflagelo, ¿no? 25%. Entonces, creo que es meme más el tema del canon, de que la gente está como enojada por lo que Daima está haciendo con Dragon Ball y todo eso. Creo que es más meme. La gente creo que en verdad está disfrutando Daima. Yo lo estoy haciendo, la mayoría de la gente, los fans estamos disfrutando Daima, ¿no? Pero yo igual como fan quiero saber qué va a pasar con Dragon Ball en general. Si va a descanonizar Super o si va a ser como una línea temporal, que eso me da un poquito de miedo, pero podría ser como lo hace The Legend of Zelda, un videojuego, solo lo conocen, tiene como varias líneas del tiempo, ¿no? En este caso sería Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT. Que Dragon Ball GT no es canon, pero es un final directo es una continuación directa de Dragon Ball Z. Aunque no sea canon, continúa la historia ahí. La historia de GT es desde Super, o sea, desde Z, perdón. Y la otra variación sería Dragon Ball Daima, donde iría Dragon Ball Daima Super, Broly y los arcos estos que están en el manga y Super Hero. Pero, por cierto, no sé por qué está Super Hero al final ahí, pero bueno, el punto es que el tema de Daima es que queda muy raro con Super, ¿no? Por el tema de que ya saben, ¿no? Que Goku, ¿cómo se transforma Goku en fase 4 en Daima? Y si después no los tiene en Super, ¿no? Lo de Kibito y Shin. Aparte ahora hay mucho más lore, ¿no? Que enriquece mucho más Dragon Ball, pero con el tema de los Namekianos, cómo nacen los Kaioshin. Creo que sí, no sé si ya estaba, pero hay muchas cosas nuevas que enriquecen, que no obstaculizan con Super, pero lo de Dragon Ball, lo del Super Saiyan 4 sí, directamente es un cuello de botella, es un problema, ¿no? Vamos a decir, en la historia de Super, ¿no? Porque ya está el típico, ¿no? De es mi última transformación, cuando va a pelear contra Beast se transforma en fase 3 y no en fase 4, ¿no? Y tal. Lo de Vegeta sabíamos que se entendía que él podía usar el Super Saiyan 3, así que no pasa nada, solo que él era como, decía que era un desperdicio de energía, pero se entiende que en Super él lo puede usar si es que quiere, que no lo hace. Y ese es como el problema más grande, ¿no? Entonces, digamos, ¿ustedes cómo creen que lo van a hacer? Había otra línea temporal, pero era mucho más... esta ya era mucho más compleja, ¿no? El Dragon Ball iba a Z, iba hasta acá y tal. Pero esta me pareció interesante. La de arriba me pareció interesante. Pueden ser que hagan así Dragon Ball. Y hay que saber, o sea, quiero saber qué va a pasar con Dragon Ball. Con el tema de Dragon Ball Super ya hay varios arcos como para animar, pero siguen sin salir Super por el tema de los derechos. Es como muy complejo el tema de los derechos de Dragon Ball. De que hizo como una subdivisión en Toei o con Shueisha, no sé qué. Que tenía... que él se hacía como dueño de los derechos, ¿no? Entonces... puede salir el manga, pero si va a salir televisivo es algo complicado, ¿no? A ver cómo lo resuelven. Y por eso es que está la teoría más grande. Que van a descanonizar Super. Y van a empezar a partir de Daima. ¿Por qué? Porque de Daima, a partir de Daima sí tienen como todos los derechos. Se entiende algo así, ¿no? Pero después te pones a pensar, ¿de verdad van a descanonizar Super? Si ya está Broly, las películas, el tema del torneo del poder. O sea, Super al final rindió muy bien, ¿no? O sea, gustó. Tuve también un poco hate inicial, ¿no? Pero al final del día gustó, Super gustó. Y las películas iban bien. Entonces van a dejar todo eso para empezar desde Daima. Si no hay otra opción. Y el problema de Dragon Ball Super siempre va a ser el tema de animar. O sea, el anime en sí, no el manga. Bueno, si no le queda otra opción, lo entendería, pero me haría raro, ¿no? Porque después del regreso de Dragon Ball, después de tantos años, para continuar Super, ya nos acostumbramos a Super, ya sabemos que hay que el dios de la destrucción, que total, que tenemos como todo ese lore, tenemos, empezar todo de nuevo. O sea, rebootear, se me haría muy raro. Si no hay otra opción,
bueno, creo que Daima es interesante. Aparte tenemos el Super Saiyan 4. Podrían empezar otras historias. Podrían hacer canon a otros personajes o otras películas que yo quiero ver hasta ahora, como un Janemba ahora, o la de Tapión, o sea, el ataque del dragón, una de mis películas favoritas. Podrían ir por ahí, ¿no? Pero el manga también avanza, entonces si el manga continúa, quiere decir que Super eventualmente va a volver, porque si no, el manga no hubieran continuado ahora. Que ya hace poco sale el nuevo capítulo, ¿no? Y estuvo bueno. Pero eso, no sé, díganme ustedes qué esperan. ¿Qué esperan de Dragon Ball en general? Si les gustaría que Super siga siendo canon. Si les gustaría que continúe a partir de Daima. Si se le ocurre otra idea. También está la otra opción, que la más fumada, ya está conociendo a Akira, podría ser esa. Es que Daima va a ser como un sueño de Goku. Es un meme ahora en la comunidad. Que básicamente Daima es un sueño de Goku. Porque en el primer capítulo de Daima él se queda como empachado de comer tantos dulces y se queda dormido. Y básicamente va a despertar y no pasó nada, ¿no? Pero sería demasiado ya. Hasta para Akira sería demasiado. Pero bueno, veremos qué hace el The GOAT. Veremos qué se le ocurre a... ¿Qué se le ocurrió a Akira? Y nada, toca disfrutar el último regalo de Akira Toriyama. Hizo lo que a él le gusta, está el humor que a él le gusta. Los chistes random que a él le gusta. Y se nota bastante en Daima, ¿no? Que lo hizo él y tal. Y estuvo, o sea, que estuvo muy involucrado, se nota mucho. Por los personajes, por el humor. Y la animación de Daima es una locura. Al mejor el estilo artístico medio toon pastel no pega tanto al inicio, pero la animación en sí, el tema de los combates, sobre todo en este último capítulo que vimos, una locura. Ojalá continúe así Dragon Ball, sea Super o sea Daima, continúe ese tipo de animación. Aunque verá que son 20 capítulos, no es una serie larga, ¿no? Donde puede haber crunch y bajar la calidad y tal, pero bueno. Yo creo que va, independientemente si Daima va a ser canónico o no va a ser canónico, o Super se va a rebootear o no se va a rebootear, yo creo que veremos una película antes de la continuación de Super. Si es que hay una continuación de Super, yo creo que era otra película, porque Super Broly funcionó muy bien y Super Heroes también funcionó bien, no tanto como Super Broly, pero funcionó muy bien. Así que nada, eso es lo que yo creo que va a pasar, es que lo veremos el viernes. Básicamente yo creo que Daima sí se va a meter con Super, es decir, que va a ser todo canon. Pero lo que tengo mi duda es si Super lo van a rebootear. Esa es mi duda más allá de Daima, de lo que va a pasar con Daima, de si fue un sueño de Goku, un universo paralelo. Entonces, nada, díganme ustedes en los comentarios qué creen que pase con Dragon Ball Daima, con Super. Y únanse al directo de mañana, jueves, vamos a teorizar el final con estas teorías. Vamos a hablar un poquito más a profundidad con lo que estén en el directo, de cómo creemos que será ese final de Dragon Ball Daima y de si impactará o no impactará en el canon de Dragon Ball Super. Así que nada, suscríbete si no lo estás y tienes más vídeo por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau.